Neuquén Informa. Noticias destacadas. Familias del Huecú recibieron sus viviendas de 37 metros cuadrados que se construyeron para dar respuesta al déficit habitacional existente. El gobernador entregó en Zapala 97 escrituras a familias de la localidad y desde allí recordó que la prioridad de su gestión es reordenar el gasto para redistribuir los recursos públicos de manera transparente y eficiente. Ya son 550 en este año. Asimismo tenemos que trabajar en este reempadronamiento para poder lograr que todos paguen su vivienda dentro de la provincia del Neuquén. Lo importante es acá distribuir las viviendas con un estricto sentido de la justicia. Quien necesita vivienda tiene su vivienda y quien paga su vivienda tiene su escritura. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Otro Dato, aquí en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Como ustedes saben, cada jueves durante todo el año nos dedicamos a tomar los temas que nos parecen más importantes para conversar, aquí tanto en la región como a nivel nacional, por supuesto, también. A ver, arranca un 2025 cargado de distintos puntos que le van dando algo de temperatura a la política, siempre sin olvidar que es un año electoral que va a terminar en octubre, eligiendo senadores y diputados nacionales, con ello redistribuyendo el poder en el legislativo nacional, es decir, en el Congreso, a favor o en contra del oficialismo, podríamos decirlo así. Los libertarios intentan ganar sustento allí en la representación legislativa, aunque también hay que decir que mal no les ha ido sacando las leyes que necesitaba el presidente Javier Milei, allí el operador, sobre todo Francos, también Santiago Caputo, también Martín Menem, han oficiado de negociadores con los distintos bloques para conseguir las leyes que necesitaba Milei. Arrancaron con algunos retrasos allí cuando intentaron sacar la primer ley ómnibus. Recuerden que luego terminó en la aprobación de la ley bases mucho más breve, más acotada, pero ley al fin que necesitaba el gobierno nacional para las reformas estructurales que pretenden, que van camino a lo que ya conocemos, ¿sí? Camino a la desregulación, camino a la privatización, camino en definitiva a lo que todo liberal y todo libertario sueñan, que es un Estado pequeño que se haga cargo de la defensa de la vida, que se haga cargo de la defensa de la libertad, de la igualdad ante la ley y de la propiedad privada, del respaldo y del resguardo de la propiedad privada. Esas son las bases que entienden los liberales y los libertarios que tiene que custodiar el Estado. No mucho más que eso, el resto dependerán de la espontaneidad del intercambio individual en el mercado. Bueno, dicho esto, ese gobierno libertario que, a pesar de tener muy pocos representantes en las cámaras y muy pocos gobernadores de provincia a favor, han logrado de todas maneras llevar adelante una gestión con la aprobación de leyes que necesitaban y con ciertos logros que tienen que ver con la baja de la inflación, que este mes llegó al piso histórico de 2,2%. En Neuquén esto fue un poquito más, fue el 3,5% de inflación para la provincia de Neuquén. Ha logrado estabilizar el tipo de cambio, es decir, cierta estabilidad en el precio del dólar, que era una de las variables que más en vilo tenía a todos los argentinos. Un gobierno libertario que pretende ir rumbo a levantar el cepo, esto es, a la libertad cambiaria. Este es un riesgo que va a correr en su momento el gobierno libertario porque hay que tener reservas para sostener lo que podría ser una disparada del precio del dólar y con ello del índice general de precios una vez que el cepo se levante, es decir, una vez que la prohibición de comprar más de $200 por día se levante. En este momento Javier Milei está en Estados Unidos, tiene reunión con Kristalina Georgieva, tiene también allí reunión con distintos funcionarios y empresarios. Todavía no se sabe si Donald Trump lo recibe o no lo recibe. Está en la expectativa del gobierno libertario la foto entre Javier Milei y Donald Trump. Y uno de los objetivos de ese viaje es traer buenas noticias para lo que podría ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos preste reservas y margen suficiente para sostener el modelo Milei y sobre todo para sostener lo que podría ser dentro de este año o, como dijo el presidente, el 1 de enero del 2026, la famosa salida del cepo cambiario. Pero volvamos a lo nuestro. Año electoral, los libertarios intentarán ganar
nuevo sustento o una cantidad de sustento más importante en el legislativo. El resultado para los libertarios se supone va a ser positivo en términos de que tienen muy poca representación y cualquiera sea el resultado de la elección, si bien por supuesto la pretensión siempre es ganar en la mayor cantidad de provincias posibles, cualquiera sea el resultado de la elección, se prevé que Javier Milei va a contar con más representantes en senadores y diputados de lo que cuenta hoy. De allí que los libertarios estén construyendo el partido, oficializando el partido en todo el país y con ello en todas las provincias, para poder ir con sus propios candidatos en cada uno de los territorios subnacionales. Este es uno de los temas, el año electoral. El año electoral que además va a tener algunas novedades. Por ejemplo, es muy probable ya, y acaba de obtener dictamen en senados, la suspensión de las PASO. Esto es, no vamos a tener aparentemente primarias, no vamos a tener que ir a votar 2 veces, solo vamos a tener que hacerlo una sola vez en octubre. Hay quienes dicen esto le conviene a los oficialismos porque no tienen que someterse a una interna obligatoria con otros sectores de los propios espacios y pueden ir directamente a octubre con sus candidatos. Son evaluaciones, uno puede estar o no de acuerdo con ellas, pero es uno de los datos. No vamos a tener primarias, es muy probable. Falta la media sanción del Senado que aparentemente está allí por salir. El otro tema es la boleta única en papel. Vamos a votar por primera vez en el país con boleta única en papel. Esto es, en lugar de que en la mesa haya distintas boletas de los partidos políticos y nosotros tengamos que elegir una para ingresarla al sobre, va a haber una sola boleta. Vamos a tener que ir con una lapicera y vamos a tener que marcar con una tilde los candidatos a senadores y a diputados nacionales que querramos votar. Tiene esto una particularidad, no tiene la posibilidad de votar boleta completa, es decir, hay que elegir sí o sí una tilde para los diputados nacionales y una tilde para los senadores. Esto seguramente va a traer una necesidad de enseñarle a toda la gente que nunca haya votado de esta manera cuál es la forma correcta de hacerlo para que no se tergiverse en definitiva el resultado. Esos son 2 datos que a la hora de la próxima elección de octubre van a aparecer. No vamos a tener primarias y vamos a tener una nueva forma de votación. También el tercer dato, y con esto voy cerrando el comentario, ficha limpia. Si se aprueba ficha limpia en el Senado, que ya tiene media sanción de diputados, los que tengan condenas o hayan sido condenados en 2 instancias por la justicia no van a poder participar de la elección. Esto implica directamente a Cristina Fernández de Kirchner, que ya tiene una de sus causas con 2 condenas firmes en la justicia, algo que también es un dato que hay que anotar para leer el tablero que se viene en la confrontación de cara a octubre. Después vamos a estar hablando ya de la región en este panorama de cara a octubre y vamos a estar hablando del Frente Neuquén-Izate, de cómo se para el Frente Neuquén-Izate en este contexto de elección nacional, una elección que le ha costado siempre a los partidos provinciales, en particular al MPN, y que seguramente también va a ser un desafío para el frente que conduce Rolando Figueroa, que ha armado la gran mesa de la neuquinidad junto a intendentes, a dirigentes de distintos partidos, incluido el propio Movimiento Popular Neuquino, cuyos dirigentes ya están todos prácticamente o casi todos alineados allí, y tiene esta mesa de la neuquinidad como principal rival a vencer justamente a los libertarios que vienen con toda esta impronta que yo les contaba de intentar consolidar en todo el país este modelo que nació con el disruptivo Milei, sorpresivo Milei hace 2 años atrás, que intentará quedarse con la representación o una representación mayor a la que tiene hoy en el Congreso. Pero después vamos a hablar de eso, de cómo los partidos provinciales y en particular el Frente Neuquén-Izate se van a parar de cara a octubre. Ahora los invito a charlar con nuestro primer entrevistado, que es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Spoliansky, que está en línea con nosotros. Contador Fernando Spoliansky, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. Hola Santiago, ¿cómo estás? Saludos para la audiencia. Bueno, muchas gracias Fernando. Bueno, 2 o 3 temas te quería consultar. El primero que no hemos hablado todavía
tiene que ver con el balance de la fiesta de la confluencia, una fiesta que tengo entendido dejó un movimiento muy importante para la economía privada de nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente, un evento de estas características, más allá del impacto cultural, social, popular y musical, por supuesto, que tuvo la Fiesta Nacional de la Confluencia, hay que también analizar, merituar el impacto en la economía de la ciudad de Neuquén, y no solo de la ciudad de Neuquén, sino de las ciudades vecinas, aledañas. Porque indudablemente que ese evento que reúne o reunió a más de 1 millón de personas en 4 días, tiene un fuerte impacto en la economía, fundamentalmente hotelería, gastronomía, transporte, servicios de turismo, todo lo que vimos que viene conexo a la fiesta y la cantidad de personas que por allí pasaron. Entonces, teníamos una estimación inicial, previa, del orden de los 50.000 millones de pesos, y luego de haber relevado todas las actividades que se dieron en forma directa en la fiesta, con más de 3.000 empleos generados en el predio en sí mismo, más 12.000 puestos indirectos de trabajo, superamos los 50.000 millones de pesos, porque se desbordó la capacidad hotelera, los restaurantes trabajaron más, los taxis y los remises se transportaron más, los servicios turísticos se brindaron muchísimo en cuanto a conocer nuestra ciudad, y mucha gente que vino, 3 de cada 10 personas vinieron de provincias vecinas o países limítrofes, y eso también entonces impactó mucho en la actividad turística. Una economía nueva en la ciudad de Neuquén que día a día se va reforzando, y tiene que ver con la inversión en infraestructura que se va desarrollando en toda la ciudad, y por supuesto una fiesta de estas características. Así que las estimaciones previas que habíamos hecho junto con el intendente Mariano Gaido y todo el equipo municipal se vieron superadas, y por supuesto que eso es todo dinero que quedó en el sector privado. Y hay que destacar también, Santiago, que la fiesta tuvo costo cero para el erario público. Claro, eso te iba a preguntar, la lógica del financiamiento también cambió, claro. Claro, este año se licitó, hubo una licitación pública y una productora ganó esa licitación, que fue quien finalmente hizo la Fiesta Nacional de la Confluencia, y se hizo cargo de absolutamente todo el caché de los artistas y de todo lo que implicaba la fiesta en sí misma. Bien. Por supuesto iba a riesgo, ¿no? Tenía que vender las entradas y demás cuestiones de ingresos que tuvo la productora, y con eso financiar el festival. Y lo que tenía que financiar el municipio de la ciudad de Neuquén, que eran algunas cuestiones del predio en sí mismas y de la fiesta, bueno, eso se financió con 2 fuentes de financiamiento. Un sorteo de los 4 vehículos que hubo, eso fue una fuente, y el aporte de más de 200 empresarios y empresarias neuquinos que, a cambio de publicidad, por supuesto, hicieron un aporte para sostener entonces lo que el municipio debía hacerse cargo. Con lo cual, para el erario público, para el Tesoro Municipal, no significó ninguna erogación, por ende tampoco para los vecinos y las vecinas de la ciudad. Bien, bueno, se sobreentiende que la fiesta se va a seguir haciendo con estos números, ¿no? Porque era una vieja discusión, vos la recordás bien, Fernando, de si fiesta sí o fiesta no, ¿no? Creo que ya está demostrado que es una actividad económica que vale la pena, no solamente cultural y turística. Seguramente, Santiago, es una discusión que se va a seguir dando, porque obviamente, digamos, siempre hay algunas cuestiones que revisar, y la gente muchas veces te dice, pero ¿por qué hacen una fiesta y no? Ahora, por ejemplo, fue lo de los incendios. Entonces, obviamente, es toda la función inherente al Estado, ¿no es cierto? Que tiene que estar, y por supuesto hay que hacer todo, hay que atender la cuestión, en este caso puntual, coyuntural de los incendios, desde luego. También hay que reparar las calles, también hay que avanzar con los loteos con servicios. Es decir, mucha gente, por supuesto, que dice, no, pero en vez de eso hagan esto otro. Bueno, es una discusión que se va a dar seguramente, pero nadie puede negar el impacto económico que tiene en el sector privado una fiesta de estas características. Así que me parece que es una ordenanza que tiene muchos años. Esta fue la 12ª edición, y que seguramente se va a seguir repitiendo año tras año. Fer, te cambio de tema, aunque seguimos en la política económica municipal. El intendente Mariano Gaido le hizo la apertura de sesiones del deliberante
con bueno, un programa muy pretencioso que tiene que ver con 40% del presupuesto destinado a obra pública, con un programa de pavimento realmente ambicioso, barrios, creo que en concreto 3 barrios que se van a inaugurar próximamente en la ciudad, bueno, el parque el parque de los dinosaurios. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer para sostener ese nivel de inversión? ¿Cómo está el municipio desde el lugar de la recaudación, que es un poco la parte que te toca, ¿no? Bueno, efectivamente, el intendente Mariano Gaido en el inicio de sesiones el pasado 15 de febrero enunció lo que es el plan de gobierno para este año, ¿no? Sí. Fundamentalmente un presupuesto que, como decías, tiene una incidencia de obra pública y de infraestructura del 40%. Eso es histórico en la ciudad de Neuquén, Claro. porque destina mayor cantidad de recursos de los tributos fundamentalmente, también de las coparticipaciones nacionales, provinciales y regalías, a la obra pública y la infraestructura por sobre los gastos corrientes, ¿no? Entonces, ahí te está dando una clara señal, una impronta fuerte de lo que es la gestión del intendente Mariano Gaido respecto del desarrollo de la obra pública. ¿Por qué? Porque la ciudad de Neuquén crece y se desarrolla, entonces vos tenés que acompañarla con el desarrollo y el crecimiento también de la infraestructura. Y la obra pública, fundamentalmente 3.000 cuadras de asfalto, como mencionabas, pero también obras pluviales, obras de desarrollo en distintos barrios, los polideportivos, que son ciudades deportivas que se van a continuar, que son 6, los loteos con servicios, que se van a entregar este año 3 barrios, tal cual decías, es decir, hay una política pública muy importante, ¿no? Y tiene que ver a partir del superávit corriente que tiene el municipio de Neuquén hace muchos años. Ese superávit es el que te permite transformarlo en fundamentalmente infraestructura y obra pública, es decir, transformarlo en verdaderas cuestiones que cambien, que modifiquen las condiciones de vida de la población. Más allá de, decía el intendente Gaido, un Excel frío o un número frío en un Excel, el superávit tiene que transformarse en mejor calidad de vida para los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que tener las cuentas ordenadas, saneadas, no tener endeudamiento, tener buenos índices de cobrabilidad, en promedio el 80% de tributos locales, tener una administración ordenada, bueno, te permite entonces desarrollar ese plan de obra pública histórico y ambicioso a la vez. Y vamos a continuar por ese camino, ¿no? Manteniendo las cuentas ordenadas. Ese es digamos, el eje central de la política tributaria, administrativa, financiera y presupuestaria del municipio de Neuquén. ¿Vendría bien que Nación le pague a la ciudad esta deuda que reclama el intendente y que lo ha hecho en más de una oportunidad y lo ha reiterado el último sábado en el Consejo Deliberante? ¿Hay alguna intención de tratar de cobrarle a Nación justamente esos pasivos? Bueno, detalló el intendente allí que son 43.800 millones de pesos que se le adeudan a la ciudad de Neuquén, que tienen que ver con obras públicas que estaban financiadas con fondos de Nación y que Nación discontinuó el financiamiento y se hicieron con recursos propios, con el subsidio al transporte cuando se cortó el fondo compensador para el interior y también fondos destinados a la regularización de asentamientos. Así que eso que suma esos 43.800 millones de pesos, indudablemente que se están haciendo los reclamos administrativos correspondientes, no judiciales, Santiago, porque esto es una decisión más política, ¿no es cierto?, del intendente Mariano Gaido, de reclamar, de visibilizar cuál es la situación respecto de Neuquén con el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional tenía un compromiso, lo incumplió, discontinuó el envío de las partidas que ya estaban aseguradas, firmadas, los contratos y demás, y el municipio se tuvo que hacer cargo con recursos propios para darle continuidad a las obras, porque detrás de esas obras habían empresas neuquinas, trabajadores neuquinos, y había que darle continuidad. Así que eso se hizo sin dejar de reclamar, que es lo que hizo el sábado 15 el intendente, que efectivamente hay un pasivo del gobierno nacional para con la ciudad de Neuquén. Última, y ya aprovechándome de tu conocimiento sobre la macroeconomía también, ¿qué se puede esperar de las negociaciones del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional? Hoy está el presidente en Estados Unidos con Kristalina Georgieva, no sé si terminó la reunión, pero
¿Qué es lo que busca la Argentina en una nueva negociación con el fondo? Bueno, fundamentalmente un nuevo acuerdo de una deuda enorme que tiene Argentina con el Fondo Monetario, y los puntos de discusión centrales, neurálgicos, son básicamente tres. El primero de ellos tiene que ver con que Argentina necesita, para reforzar sus reservas internacionales del Banco Central, necesita dólares frescos. Sí. Entonces, una primera discusión, un primer eje es si efectivamente el Fondo Monetario va a desembolsar más dinero del que ya desembolsó y le debemos al Fondo Monetario. Todo indica que sí, que eso va a pasar. El tema es definir en qué tramos, es decir, qué cantidad de desembolsos, cuándo se producen y la cuantía de esos desembolsos. La segunda cuestión tiene que ver con el tipo de cambio. El Fondo Monetario exige, dentro del acuerdo, la unificación del tipo cambiario, es decir, la salida del cepo y unificación cambiaria. Y el tercer eje es que para esa unificación cambiaria, el Fondo Monetario exige una devaluación cambiaria del orden del 30 al 40%. Entonces, ahí es donde se traban las negociaciones, porque el gobierno nacional sabe perfectamente que si devalúa la moneda bruscamente en esa cuantía, probablemente se traslade a precios y genere un impacto inflacionario. Claro. Entonces, lo único que hoy tiene para mostrar el gobierno nacional como un verdadero logro es la disminución de la inflación. Claro. Más allá del superávit que tiene el Estado Nacional en términos financieros y fiscales, que también es un logro. Pero la inflación es el gran caballito de batalla. Si producto de esa devaluación que exige el Fondo Monetario, la inflación pega un salto, bueno, entonces se podría complicar la situación política, económica de la Argentina, con lo cual no quiere ceder en ese sentido. Ha dicho que va a levantar el cepo, con lo cual la unificación cambiaria se podría dar, pero hacen falta los dólares. Bien. Entonces está un poco entrampado en que necesito los dólares para levantar el cepo, pero si me exigen que para levantar el cepo devalúe, estoy un poco entrampado ahí. Así que yo creo que las negociaciones deben estar, no sé si trabadas, pero digo complicadas en esos tres ejes que acabo de señalar. Y esta microdevaluación del 1 o del 2% mensual no alcanza a lo que está pidiendo el Fondo Monetario, ¿no? Ahora, el Fondo no evalúa que hay una variable política que implicaría el desprestigio del propio gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque en definitiva es esto. Indudablemente que no alcanza esa microdevaluación o el crawling peg, como se dice técnicamente, del 1% mensual. Y por otra parte, tampoco el Fondo Monetario evalúa el impacto que podría tener una medida de esa naturaleza. El Fondo Monetario, Santiago, es un organismo creado en 1944, luego de la salida de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de estabilizar las economías de los países, producto justamente de cómo habían terminado después de la Segunda Guerra Mundial, y es un organismo que es bastante vetusto en sus estatutos, digamos, ¿no? No tiene un programa moderno, ayornado a distintos países, sino que aplica la misma receta de hace 80 años en todos los países igual, y la verdad es que nunca fue una receta muy exitosa. Bien. Entonces, esa aplicación de políticas restrictivas en términos fiscales, en términos monetarios, en términos cambiarios, bueno, la siguen aplicando igual, sin revisar las particularidades de cada país. Fer, gracias por habernos atendido como siempre. No compraste criptolibra, ¿no? ¿No llegaste ahí? No. No, es un mundo que desconozco, ¿eh? Es un mundo bastante nuevo, sofisticado, ¿viste? Pero bueno, esta vez sirvió no estar al día con esos temas. Es verdad, esta vez no manejar la herramienta sirvió porque más de uno pasó de largo. ¿Qué va a hacer? Exacto. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo grande, como siempre. Un abrazo, Santiago. Gracias. Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, y nosotros aprovechamos a pasar por todos los temas, desde lo municipal, la fiesta de la confluencia, las previsiones para la ciudad, la deuda de nación con la ciudad, y nos dimos el gusto de pedirle alguna explicación de la macroeconomía en torno a las negociaciones de Javier Milei con Cristalina Georgieva. Nos vamos a la primera tanda de Otro Dato y venimos con más entrevistas y el comentario final.